escritor, a un gran periodista y ahora a un gran colaborador de este espacio de Sin Censura, Kurt Hagbard. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Sin Censura. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero decirle que Kurt Hagbard ha estado muy cercano a la situación y a la controversia que existe en estos momentos debido a la discusión y próxima definición de la iniciativa de reforma eléctrica en México. Kurt, nos enfrentamos a una situación que para muchos es un cambio paradigmático en México, un cambio incluso histórico, el hecho de poder enfrentar a las esferas del poder, incluso a los intereses extranjeros, con una reforma que se ha planteado y aquí en Sin Censura hemos analizado, buscaría fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, buscaría en todo caso darle la preferencia a los consumidores mexicanos y mexicanas, evitar que ese mercado, que esos empresarios tengan el sartén por el mango e impongan sus precios y por sobre todo proteger al litio con la gran importancia que representa hoy en la tecnología. ¿Cuál sería tu análisis sobre lo que va a ocurrir este domingo? Sobre esta situación en la que incluso se plantea que aquellos que voten en contra de la reforma eléctrica serían traidores a la patria en México. Pues estoy de acuerdo con eso, porque estarían traicionando el pueblo de México a favor de un puñado de cabilderos y intereses extranjeros, ¿no? La reforma es muy clara en este respecto, ¿no? Da preferencia a las fuentes públicas de energía en el despacho para la CIFE antes de las privadas. Y además frena los abusos, como se ha platicado mucho, en esta figura de autoabastecimiento, donde empresas privadas como Iberdrola de España, como Enel de Italia, han creado básicamente una red paralela de energía usando la infraestructura pública de la CIFE para alimentar a empresas como Walmart, a Mitsubishi, ¿no? A los Oxxo, etcétera, ¿no? Esta reforma es absolutamente necesaria para fortalecer el sector público, que sigue siendo sangrado, ¿no? Entonces, de seguir así, pues en unos años más, ¿qué quedaría del sector público, ¿no? Y como hemos visto con la presencia del cabildero ahí italiano, justamente en la Cámara esta semana, ¿no? Los intereses extranjeros y también sus aliados nacionales ya están muy activos para que esta reforma no reciba los 2/3 partes de los votos que necesita el domingo. Y por eso el presidente ya ha mencionado que tiene su plan B, que si no se aprueba, pues ¡boom! El lunes pues va directamente con una modificación a la ley minera para proteger el litio y esto solo requiere una mayoría simple, ¿no? De 50% más uno. Le pido a don David que nos grabe con esto, Kurt, porque mencionas el caso del cabildero, el cabildero italiano Paolo Salerno, pero creo que es solamente uno de los tantos casos que existen en México, una figura que no ha sido de ninguna forma legislada. Acá en Estados Unidos obviamente lo vemos, lo tenemos, lo padecemos la figura del cabildero, tanto de forma negativa como de forma positiva, así como hay cabilderos que representan los intereses de las grandes empresas o de organizaciones extremadamente malvadas como la Asociación Nacional del Rifle, también representan organizaciones en pro de los derechos de los inmigrantes, en pro de los derechos civiles. Sin embargo, es una figura que en México, es un fantasma para los mexicanos y que fue exhibida en la figura de Paolo Salerno. Tenemos información de que no es el único, de que hay cientos de cabilderos en estos momentos moviendo los hilos. ¿Podríamos hablar de una intervención extranjera en México con estos cabilderos? Intervención hablando en materia de dinero y aparte de presión para esta próxima reforma eléctrica. Sí, podemos hablar de eso. Justo estuve leyendo ayer que
según el elenco ahí, ahora hay más cabilderos registrados que diputados, ¿no? Y esto ni cuenta a los muchos cabilderos que no están registrados. Están ahí, ¿no? Haciendo una labor hormiga, ¿no? En los pasillos ahí del Congreso. Sí, efectivamente, en Estados Unidos la figura de cabildero está más abierta, porque en Estados Unidos básicamente es un sistema comprado. Los diputados son abiertamente comprados en cuanto a los donativos de sus campañas. No hay financiamiento público, ¿no? Es un sistema de compra descarada ahí, ¿no? De diputados y senadores. Y los cabilderos, incluso en Washington, hay una parte de la ciudad que se llama Lobbyist Row, que es la calle de los cabilderos. Y ahí todos tienen sus sedes y sus edificios, y ahí pululan en el Congreso, ¿no? Saliéndose con la suya, básicamente. Aquí en México siempre ha existido esos intereses, ¿no? Pero antes, en el régimen de PRI, el PAN y todo eso, mucho de ese trabajo se hacía detrás de las puertas, porque tenían acceso directo al poder. No tenían la necesidad de entrar en el Congreso y exponerse, porque podían nada más tocar directamente la presidencia, ¿no? Felipe Calderón, pues, era el hombre de Iberdrola, ¿no? Aquí en México, ¿no? Era su cabildero en la presidencia. Peña Nieto también, pues, tenía la puerta abierta a esos intereses. Por eso, para pasar sus reformas en 2013 y 2014, pues, pagaron moche, ¿no? Ahora que la entonces oposición, ahora es gobierno, ahora la cosa, pues, ha salido un poco de las cortinas, ha salido de entre bastidores, y ahora, pues, se están exponiendo a la atención mediática. Y qué bien que algo que antes era en secreto, ahí atrás, ¿no? Se está saliendo a luz, está saliendo, ¿no? A la atención pública. Eso está bien. Siempre ha habido palos salernos, pero ahora sabemos, ahora los vemos, ahora están indicados, ¿no? Y esto lo veo muy bien para la democracia. En cuanto a los intereses extranjeros, eso es muy claro, ¿no? Yo mencioné en un artículo esta semana que realmente el cabildero de cabilderos es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que pues ha pasado una gran trayectoria en su carrera defendiendo a los intereses de las empresas combustibles, ¿no? Primero desde secretario del Interior en el gobierno de Obama, y después como abogado en un bufete de cabilderos que se llama Wilmer Hale, ahí que defiende un elenco de intereses de ese tipo, ¿no? Entonces Salazar tiene una larga historia está a favor del fracking, ¿no? Está en contra de iniciativas para poner distancia entre los pozos petroleros y edificios y fuentes de agua. Abrió la posibilidad de que Royal Dutch Shell excavara para petróleo en el Círculo Ártico. Exentó a British Petroleum de análisis medioambientales poco antes de ese desastre de Deepwater Horizon en 2010, y etcétera, etcétera, etcétera. Salazar es un cabildero de los intereses de combustibles fósiles. Y no es ninguna casualidad que pues, él está aquí de embajador justo en este momento crucial en la historia de México, ¿no? Él, pues, muy abiertamente se ha fotografiado con intereses energéticos ahí. Por supuesto, intentando usar un argumento verde, ¿no? Lo que se llama en inglés greenwashing. Ahora, un argumento verde es absolutamente fundamental en este momento, ¿no? Pero ellos lo están manejando de manera cínica, de manera interesada, ¿no? Con esta fórmula tergiversada de que la energía privada es limpia y la energía pública es sucia. Y no es así. Pero ese es el argumento que están intentando manejar, y eso está siendo coordinado desde Salazar. Te preguntaría, es que eso es muy interesante, qué fuerte declaración. Hay más cabilderos que diputados en México, y Ken Salazar sería uno de ellos, el embajador de los Estados Unidos en México. Te preguntaría, ¿por qué entonces en algún momento Ken Salazar dijo que estaba satisfecho con la reforma eléctrica de México? Eso antes de que comenzara la controversia. Esto fue citado por los medios de comunicación tradicionales, y evidentemente luego cambió su idea, luego comenzó a hablar de cómo es que tendría problemáticas, cómo es que afectaría la inversión, cómo es que estaban preocupados supuestamente en el gobierno de Estados Unidos por cuestiones ambientales. ¿Por qué
hacer este cambio? ¿Por qué desde el principio poner un Ken Salazar, si te sabemos perfectamente que tiene estos intereses y que es cabildero de las empresas? ¿Por qué en un principio ponerlo como que estaba a favor de la reforma eléctrica, en tu análisis, en tu opinión, y ahora pues abierta y descaradamente tenerlo como uno de los principales cabilderos de las empresas energéticas de Estados Unidos? Claro, no hay manera de saber a ciencia cierta, pero mi lectura es la siguiente. Salazar al principio dice que Estados Unidos tiene preocupaciones al respecto, ¿no? Y luego recuerden que Marcelo Ebrard dijo, atención, tenemos un acuerdo con ustedes, Estados Unidos, que no iban a opinar acerca de la reforma eléctrica antes de saber qué contiene, de qué trata. Luego, Salazar ha estado pasando mucho tiempo en Palacio Nacional, le explicaron todo y creo que incluso Salazar vio que era una buena reforma que acababa con la corrupción, ¿no? En muchos casos y ponía orden, ¿no? Entonces, incluso Salazar reconoció eso muy brevemente, ¿no? Y luego los propios intereses detrás de él dijeron, ¿qué estás haciendo? No te pusimos ahí por eso, ¿no? Recuerda la línea que tenemos. Entonces, pues tuvo que regresar a la línea y ha estado muy, muy duro en eso desde ese entonces. Qué barbaridad, esto es verdaderamente preocupante. No, preocupante y no, es una situación que ha ocurrido una y otra vez con los embajadores de los Estados Unidos en México. Ese es, vamos, su chamba, su labor, Kurt. Y le voy a pedir a don David que nos grabe para que podamos profundizar un poco más en el tema del litio. Yo he venido manejando esta semana un par de tweets que emitió el multimillonario, el hombre más rico de la Tierra, Elon Musk. El dueño de Tesla y quien está a punto de obtener $300 millones, una situación estratosférica, algo nunca antes visto en la historia del mundo. Un hombre que ha sido acusado por el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y por el actual presidente, Lucho Arce, de ser parte del golpe de Estado en ese país, precisamente para apropiarse de litio. Recientemente, el 8 de abril, Elon Musk da a conocer que el precio del litio, eso es lo que pone en sus redes sociales, el precio del litio ha incrementado a niveles de locura. Tesla va a tener de hecho que meterse en la minería y refinación directa a escala, a menos que los costos mejoren. No hay escasez del elemento por sí mismo, puesto que el litio está en casi todas partes en la Tierra, pero el ritmo de extracción-refinación es lento. Esto, bueno, pues viene a colación de lo que declaraba esta semana el presidente López Obrador, de cómo es que le consta, así lo dijo en la conferencia de prensa mañanera del miércoles, que le consta que existe una ambición muy poderosa de gobiernos extranjeros y de empresarios al litio mexicano. Para cerrar con broche de oro esta semana, Elon Musk anuncia que buscará tener la totalidad de Twitter, una situación que, bueno, además lo enfrenta con los medios de comunicación, con el mismo periodismo, pero quiero escuchar tu opinión, tu análisis sobre la importancia del litio mexicano frente a la reforma eléctrica y frente, pues obviamente, a los intereses internacionales aquí exhibidos por el hombre más rico del mundo. El litio es absolutamente fundamental. Ha sido llamado el oro blanco del siglo XXI, ¿no? Incluso petróleo blanco, es decir, es un mineral fundamental para muchas cosas, no solamente para celulares o computadores, sino también tiene muchas otras aplicaciones. Es absolutamente fundamental. Y lo que mencionas de Elon Musk es absolutamente cierto, ¿no? Al momento del golpe de Estado en Bolivia, él dijo muy abiertamente, podemos hacer un golpe a donde queremos, con quienes queramos, ¿no? Ahí descaradamente en Twitter, en el mismo Twitter que ahora quiere comprar, ¿no? Y ahora está diciendo que pues ahora tendremos que entrar en la minería, en minar litio frente a lo que va a ser una escalada de precios en el mineral, ¿no? Y su familia tiene una historia en eso. Recuerda que él tiene su fortuna no solamente gracias a, bueno, al trabajo duro, ¿no? Sino que su familia hizo una fortuna minando diamantes en el África del Sur en la época del apartheid, ¿no? Cuando los blancos y los negros estaban rígidamente separados y discriminados, los negros en África del Sur. Entonces, él sabe mucho en su historia familiar de
sacar provecho mineral de un país, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, en cuanto al litio, que hay que tener muy claro, ¿no? Hay ya intereses de litio en México, ¿no? Esta empresa Bacanora Litio ya tiene una concesión ahí, ¿no? Entre los británicos, y luego pues hay un interés chino ahí. Es decir, ya hay intereses en el litio en México. Entonces, esta reforma, esta nacionalización urge para que no entren más intereses y más concesiones. El presidente dijo que la concesión existente solo sirve para fines de exploración, pero no para excavación. Y esto seguramente va a tener que dirimirse de alguna forma, ¿no? Pero esta reforma urge porque imaginen lo que un gobierno honesto, no corrupto, podría hacer con este litio, ¿no? Se podría hacer una industria mexicana, ¿no? De baterías, de coches eléctricos y otros, ¿no? No solamente usar el litio para exportar como materia prima, que ha sido la gran historia de muchas cosas, exportar materias primas, sino hacer una industria mexicana, ¿no? En base a este litio, además de usar la ganancia de la venta del litio para, pues, financiar el desarrollo, un desarrollo sustentable, ecológico y en coordinación con los pueblos indígenas del país a gran escala. Así de importante es el litio y así de importante es cerrar la puerta desde ahora a los Elon Musk del mundo, pues que quieran eso para ellos, obviamente. Sí, exactamente. ¿Tú qué le dirías? Y le pido a David que nos grabe con esto. ¿Tú qué le dirías, Kurt, a esos políticos mexicanos que quieren pues establecer la idea de libre mercado y de la necesidad de poder comercializar con el litio abiertamente, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de tope a esos empresarios? ¿Qué le dirías? Absolutamente no. Absolutamente no. Cuando se trata de sectores estratégicos para la nación, como es la energía, ahí impera el interés nacional. Y esto sin concesión alguna, ¿no? Tiene que imperarse el interés nacional, ¿no? Si entran las empresas privadas en el litio, ¿no? Además de no respetar el medio ambiente para nada, es decir, hacer una porquería de todo, se va a usar para sus propios beneficios, luego entran países extranjeros y la ganancia es expropiada a los países de origen, ¿no? Y se repite la larga y trágica historia de América Latina, ¿no? Las famosas venas abiertas, que la riqueza mineral de toda la región sea exportada a los países industrializados, ¿no? Para beneficio de ellos, enriqueciendo de paso una capa de élites mexicanas que ganan con la exportación de minerales y cosas así y la importación de otras cosas, ¿no? Entonces sería una traición a la nación y una traición a la historia. Por eso se expropió el petróleo en su momento, por eso se nacionalizó la electricidad en su momento, ¿no? Sectores estratégicos de la economía no se puede abrir a intereses privados de esta manera. Sería un robo descarado, como tantos más que hemos visto. Pues te queremos agradecer, Kurt Hagbard, aquí en Sin Censura, el gran escritor y periodista. Por favor, compártenos tus redes sociales. Hay muchos mensajes en nuestros chats de gente que quiere ponerse en contacto contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Pues mi Twitter, lamentable, mi nombre tiene muchos consonantes, no es culpa mía, es @KurtHagbard, @KurtHackbarth. Somos pocos así en Twitter, entonces me encuentran fácilmente, ahí estamos en contacto. Te agradecemos muchísimo por este análisis, por este comentario tan puntual. Nos vemos muy, muy pronto. Muchas gracias, Kurt. Muchas gracias a usted, gracias por el espacio. Bueno, pues ahí lo tiene usted, Kurt Hagbard, periodista, escritor, hablándonos sobre pues, los intereses que existen sobre el litio mexicano y cómo es que esa reforma eléctrica urge. Y le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales en estos momentos para que usted siga conectado. Acuérdese, hoy no hay conferencia de prensa mañana, el presidente se está tomando estos 2 días
de Semana Santa, pero sí tenemos información y en unos momentos más nos estaremos enlazando con el gran flautista mexicano, intelectual y para mí el mejor flautista que existe en el planeta, al queridísimo Horacio Franco, para hablar precisamente del clasismo que existe todavía entre esas pues esferas del poder. Don David, por favor.